Saludos, hermanos. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes en este su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Este día estamos acompañados de nuestro hermano Ronaldo. Saludos, hermano Ronaldo. ¿Cómo se encuentra usted? Excelente, gracias a Dios, a la Virgen. Aquí acompañándolo una semana más para compartir la fe y la doctrina de la Iglesia Católica con un tema también que es interesante para el pueblo católico y no católico. Sí, estimado hermano, vamos el día de hoy a hablar de los sacramentales. Ustedes se quedarán pensando, bueno, ¿y qué es eso de los sacramentales? Pues estamos seguros que ustedes sí los conocen, pero no saben que son sacramentales. Vamos nosotros a hablar de eso, pero primero con el hermano Ronaldo nos vamos a poner en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí una semana más para acompañarte, para acompañar a todos aquellos que nos escuchan, para poder dar este tema que es de un gran beneficio para el pueblo católico y no católico. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que todos aquellos que demos aquí sea comprendido para aquellos que nos escuchan. Te pedimos también por aquellos hermanos que muchas veces no comprenden y no entienden estos temas, para que les des claridad y el entendimiento de conocer tu sana doctrina en la Iglesia Católica. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar de los sacramentales como ya le hemos anunciado, pero queremos en primera instancia invitarlos a que desde ya participen con nosotros y nos llamen y nos contesten la primera de las preguntas que va a aparecer en pantalla, señor director. Si nos pone la primera de las preguntas, sí, le pedimos que nos llamen al teléfono que ya ustedes conocen, 375-2100, 375-2100, y conversen con nosotros y nos cuenten qué conoce o qué cree usted que son los sacramentales. ¿Qué conoce con relación a los sacramentales o qué piensa usted que son los sacramentales? Pueden llamarnos desde ya si gustan o a lo largo del programa. Esperamos su participación, pero no, espérense, todavía le tenemos otra preguntita. La segunda pregunta, señor director. ¿Son los sacramentales y los sacramentos iguales? ¿Es lo mismo decir sacramentales que decir sacramentos? ¿Son ellos iguales? ¿Qué opina usted? 375-2100, 375-2100. Queremos conocer su opinión con relación a esto, el conocimiento que tenga usted de este tema, ¿verdad? Porque tanto para ustedes como para nosotros es muy importante que conozcamos de este tema. Así que siéntanse libres y llamen desde ya. Claro está que nosotros vamos a irle diciendo la respuesta a esa pregunta a lo largo del programa, pero lo interesante es que ustedes llamen desde un principio, ¿sí? Para que nos cuenten qué saben ustedes de los sacramentales, y al final del programa, entonces ya ustedes pueden hacerle preguntas a sus hermanos que están al lado, a sus hermanos que van a ver esta tarde o al día siguiente en misa, ¿no? Con relación a los sacramentales. Muy bien, si nos pasa la siguiente diapositiva, señor director, vamos a conocer qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con relación a este tema. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1667 o 1667, como quiera decirlo, ¿no? Define los sacramentales como signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Vamos a detenernos un momentito en esta lámina, y de hecho este numeral 1667 ya nos aclara, ¿no?, que los sacramentales
no son lo mismo que los sacramentos, cuando nos dicen que son signos sagrados que imitando de alguna manera los sacramentos, es decir, que entonces no son los mismos. Pero vamos más adelante a explicar qué es uno y qué es lo otro. La otra característica que separa los sacramentales de los sacramentos es el hecho de que los sacramentales se obtienen por la intercesión de la Iglesia, por la intercesión de la Iglesia, en tanto que los sacramentos pues ya no son lo mismo. Recordar que los sacramentos fueron instituidos ¿por quién? Por nuestro Señor Jesús, y en los evangelios, ¿no?, se citan capítulos y se citan versículos específicos donde nosotros encontramos la introducción de los sacramentos por parte del Señor Jesús, pero este no es el tema de hoy. Así que no nos vamos a dedicar a esto, sino a explicarles a ustedes y a hablar con ustedes de lo que son los sacramentales. Entonces ya tenemos claro que sacramentales y sacramentos, aunque parezcan similares, las palabras no son lo mismo. Los sacramentos fueron instituidos por el Señor Jesús, los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Muy importante este tema, hermano César, y los que nos escuchan. Muy interesante. Sí, porque fíjense que es como mencionó el hermano César, que posiblemente nosotros utilicemos eso, pero no sabíamos que se llamaban así. Aquí muy importante que lo que hemos dicho, y ya ha dicho el hermano César, es que hay una diferencia entre sacramentos y sacramentales. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ir viendo qué es lo que realmente los sacramentales nos ayudan y nos colaboran. Los sacramentales fortalecen la vida espiritual de los creyentes, debido a que son medios que nos acercan a Dios y nos ayudan a vivir la fe. Fíjense, muy importante, hermano, ¿qué hacen los sacramentales? Fortalecen la vida espiritual de los creyentes, nos acercan a Dios y nos ayudan a vivir la fe. Es decir, que es algo que es muy beneficioso para nosotros. Y también otro punto que también ya el hermano César ha dicho, que los mismos fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo. Bien, hagamos un repaso de cuáles son los sacramentos que Jesucristo instituyó. Como bien sabemos que hemos dado en temas de primera comunión, claro, todos debemos saber esto, hay 7 sacramentos en la Iglesia: bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos 7 sacramentos fueron instituidos por el mismo Jesucristo y tienen ese efecto que vienen propiamente del mismo Jesucristo. Sin embargo, los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, es decir, que la Iglesia es el que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene ese poder. Recuerden que en Mateo 16, 18, allí en ese texto se habla de cómo Jesús le da ese poder a Pedro y los apóstoles. Entonces Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí el fundamento de la iglesia de Jesucristo, y cómo le da ese poder a Pedro y los apóstoles. Y la iglesia con ese poder es por eso que administra este tipo de sacramentales, es decir, crea estos sacramentales gracias a que Jesucristo le dio poder a su iglesia. Entonces hay una gran diferencia, o por lo menos esa diferencia en ese punto, que debemos entender de los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos los creó el mismo Jesús. Los sacramentales fueron instituidos por la iglesia. Importante eso, hermanos. Sí, y invitamos, hermano Ronaldo, a los hermanos a que llamen, porque están esperando que nosotros contestemos las preguntas, ¿no? Y lo que queremos saber es qué saben ustedes al respecto, para que al final del programa pues ya puedan tener un panorama mucho más claro de lo que son los sacramentales. Entonces vamos a ir avanzando mientras esperamos sus llamadas, porque queremos escuchar su opinión con relación a este asunto de los sacramentales. Entonces vamos a profundizar un poco más. En la siguiente lámina vamos ya a aclararle, quitarle el velo al asunto de los sacramentales. Cuando ustedes, hermanos, como van a ver en la siguiente lámina, están santiguándose, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, o le desean bendiciones a un hermano, o sea, cuando se saludan y ya se van a despedir, bendiciones, hermano,
¿no? Cuando usted está bendiciendo los alimentos o alguna cuestión de la casa, de la televisión, el comedor, algún crucifijo, el rosario, alguna de estos asuntos que usted está bendiciendo, o el padre el sacerdote lo está bendiciendo, usted está haciendo uso de los sacramentales, hermano. Ahora se quedaron sorprendidos, ¿cierto? Sí, exactamente, usted está haciendo uso de los sacramentales. Acciones instituidas por la Iglesia que van a enriquecer y fortalecer la espiritualidad, ¿no?, de cada uno de nosotros y de la Iglesia en forma colectiva. Entonces, esta es la razón de ser de los sacramentales. Y ustedes se van a dar cuenta que ustedes conocen y ustedes manejan los sacramentales, pero el asunto es que no saben que se llaman sacramentales, hermano Ronaldo. Es allí el dilema. Por eso es que le hemos traído a ustedes este tema el día de hoy, porque además de ser ilustrativo e interesante, ustedes al final van a quedar, es que no sabía que esta cosa es un sacramental, no sabía que esto otro de la iglesia es un sacramental, y no sabía que el momento que nosotros bendecimos los alimentos, como todo cristiano católico debe hacerlo todos los días, ¿verdad? Cuando bendecimos al Señor y le damos gracias al momento que nos despertamos, o cuando vamos ya a descansar, estamos haciendo uso de los sacramentales, hermano Ronaldo. Sí, y también es importante de que cómo es que actúan estos sacramentales, porque nosotros sabemos que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, pero ¿de qué manera actúan los sacramentales? Vamos a la siguiente lámina para que vayamos viendo cómo es que un poco la diferencia en cuanto a cómo actúan. A diferencia de los sacramentos que actúan por sí solos, los sacramentales actúan por la acción de la Iglesia, que obra por el poder conferido por Cristo y reciben su eficacia de los méritos de la persona que reza y de los méritos y oraciones de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Fíjense algo muy importante, y voy a mencionar uno de los sacramentales que utilizamos. Ya vamos a estar mencionando varios, pero por ejemplo el rosario. El rosario es un sacramental que nosotros tenemos y que realizamos. Si bien nosotros cuando hacemos el rosario, siempre hemos visto de que cuando se reza nos unimos no solamente a los que están con nosotros en ese momento, sino a todas las personas que rezan el rosario en ese momento. Es decir, y que nosotros nos unimos a nivel mundial con todas aquellas personas que están rezando. Y por la acción de la Iglesia, ese rosario tiene el poder. El rosario es un sacramental muy poderoso, y ya la Virgen lo ha dicho muchas veces, reiteradas veces, que es un arma contra el maligno. Por eso es que es importante. Es decir, los sacramentos nos permiten, nos ayudan y, como hemos dicho, nos fortalecen en nuestra espiritualidad y nos acercan a Dios. Y nos acercan a Dios y también nos permiten a vivir nuestra fe cristiana. Y como se ha dicho, acá lo importante es que hagamos uso de ellas, porque los sacramentales, la Iglesia lo ha instituido, pero es importante que lo utilicemos para el bien de nosotros, para el bien de la Iglesia. ¿Cuánto beneficio nos ayuda a utilizar o realizar el rosario? ¿O cuánto beneficio nos ayuda a bendecir, como ha dicho el hermano, bendecir un objeto, bendecir algo? Nos ayuda y nos permite estar en sintonía de Dios, y eso lo hacen los sacramentales. Sí. Entonces, hermano, ya vamos nosotros aquí, como dije hace un ratito, corriendo el velo sobre lo que son los sacramentales, y vamos a seguir avanzando con relación a ello. Vamos a hacer ahorita una breve pausa. Queremos invitarlos que nos llamen, porque creo que es bueno que todos conozcamos, ¿no?, sus opiniones con relación a lo que son los sacramentales. Quizá ustedes consideren que es un tema del cual conocen poco, pero se van a dar cuenta al final del programa que no, que sí los conocen, solo que no saben que son sacramentales.
eso es todo. Pero de hecho, si lo conocen, si lo usamos a lo largo del día, lo vamos a ver. Así que ya regresamos en breve, no se separen del canal. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre los sacramentales. Entonces, en esta segunda sección del programa o segmento del programa, ya vamos a profundizar un poquito más sobre lo que son los sacramentales. Pero por favor recuerden, llamar al 375-2100, 375-2100, que queremos escucharlos para conversar con relación a este tema. Muy bien, entonces ya vamos a entrar en lo que ustedes están esperando. En la siguiente lámina vamos a conocer algunos de los sacramentales, ¿no? Existen diferentes formas de sacramentales, ¿no? Algunos de ellos son materiales de uso diario y que, como les dije, ustedes no saben que son sacramentales. Sí, uno de los sacramentales materiales más importantes es el agua bendita. Sí, exacto, el agua bendita. El agua bendita, ¿no?, instituida por la Iglesia Cristiana Católica, es un sacramental. Y se considera uno de los más importantes por la utilización casi diaria que nosotros hacemos de ella, sobre todo cuando vamos a la iglesia. Entonces, imagínense, ¿para qué se utiliza el agua bendita? No solamente para santiguarnos nosotros, sino para bendecir toda clase de objetos. Ustedes observan que cuando ustedes van a llevarle al sacerdote, ¿no?, alguna imagen, algún crucifijo, algún retrato de algún santo, del Señor, de la Virgen, pues él lo rocía con agua bendita. Por ende, es uno de los sacramentales más importantes por la popularidad y por el significado que tiene. Entonces, dentro de los sacramentales, también nosotros contamos con objetos religiosos, ¿sí? Rosarios, cruces, medallas, imágenes sagradas, que todas son bendecidas con agua bendita, y también forma parte de lo que son los sacramentales. O sea, si usted porta una cruz en el cuello, en el pecho, ese es un sacramental. Si porta alguna medalla de la Virgen, especialmente la medalla milagrosa, por las promesas que eso conlleva, es también un sacramental. Y también tenemos sacramentales, pero ya de acciones, ¿no? Ya el agua bendita, tenemos los sacramentales que son objetos religiosos y los sacramentales que son ya de acciones, como la bendición que hablábamos hace un momento de los alimentos, de las personas, ¿sí? Y esta se considera, junto con el agua bendita, de los sacramentales más importantes, porque con la bendición se implora la protección de Dios, porque es al que invocamos a través de los sacramentales. Imagínense que acaba de pasar la procesión de Don Bosco, pues las procesiones también son sacramentales, la veneración de las reliquias de los santos. Precisamente, como todos ustedes vieron, la procesión de Don Bosco fue encabezada por la reliquia de San Juan Bosco, ¿no? La visita a los santuarios, donde se veneran imágenes sagradas y reliquias, peregrinaciones, viacruces y las danzas religiosas. Todos estos son sacramentales porque son acciones de expresión de nuestra fe instituidos por la Iglesia. Sí, y fíjense que todos estos sacramentales, es decir, ya hemos dicho que es por el poder de la Iglesia lo ha instituido. Y uno de los que más se utiliza, o por lo menos el más conocido, es la bendición. Así que hablaremos un poco de lo que es la bendición. En la siguiente lámina vamos a ver un poco esto.
Cuando se realiza una bendición a algún objeto, este queda consagrado para siempre. Los mismos permanecen consagrados o bendecidos hasta su destrucción y son medios muy eficaces para prevenir la influencia del maligno. Como hemos dicho, la iglesia tiene el poder de Jesucristo. La iglesia, Jesucristo le dio a su iglesia ese poder. Tenemos los sucesores de los apóstoles, el sucesor de San Pedro, el Papa, y de los apóstoles que son los obispos, que tienen la autoridad de Jesucristo, y los presbíteros que tienen la autoridad de su obispo. Es decir, que todo viene con la autoridad de la iglesia que viene de Jesucristo. Cuando se bendice un objeto, cuando se bendice el agua, eso queda totalmente consagrado a Dios hasta su destrucción. Por tanto, si está consagrado a Dios, es algo que está bendecido, tiene un poder que es bueno para nosotros. No solamente porque nos recuerda a nuestro bautismo, sino que también para prevenir la influencia del maligno. Y es por eso que la iglesia nos invita a nosotros a bendecir, por ejemplo, las imágenes, los carros, las casas, y eso lo hace la iglesia, porque con esa bendición no solamente estamos reforzando la presencia de Dios, sino que estamos también previniendo la influencia del maligno. Entonces es importante esas bendiciones, el de la casa, el de las imágenes, y esto se realiza, es muy común. Y la gente va a las parroquias, a la iglesia, para que se lo bendiga. Cuando hacemos uso de este agua bendita, hacemos uso del sacramental, de uno de los sacramentales, que es el agua bendita. Entonces vemos cómo lo utilizamos los sacramentales, pero posiblemente tal vez no lo conocíamos, no conocíamos el término de sacramentales. Y esto es para este programa es para esto, para que conozcan que la iglesia tiene este término de sacramentales para todo esto. Entonces, uno de los más importantes o los más populares o más conocidos es el agua bendita y la bendición que se hace a objetos, carros, casas, y que es importante que lo realicemos. Así que, hermanos, siga utilizando ese sacramental, que esto nos ayuda a prevenir la influencia del maligno. Sí, y otro sacramental con el cual nosotros estamos apenas familiarizados es el exorcismo, ¿sí? Como verán en la lámina, ¿no? El exorcismo que es llevado a cabo a través de oraciones que realiza el sacerdote y se hace sobre personas que están de alguna manera poseídas por el demonio en cualquiera de sus expresiones, ¿sí? Cabe señalar que esto solamente puede ser ejercido por un sacerdote que ha sido previamente autorizado no solamente por el párroco, sino por el obispo del área, por el obispo de la región, de acuerdo a cómo está normado en el ritual romano. El sacramental del exorcismo, insistimos en que es una acción que hace la Iglesia Cristiana Católica sobre personas que han sido lamentablemente poseídas de alguna forma por el demonio y que tienen como respuesta a la Iglesia Católica al exorcismo. En el Evangelio de Marcos, si nos lo pone el señor director, ¿sí? En el Evangelio de Marcos 1, capítulo 1, 21, 26, hay un ejemplo de lo que estábamos nosotros hablando sobre un hombre poseído, ¿verdad? Y lo podemos leer muy rápidamente, ¿no? El Señor estaba en Cafarnaúm, era día sábado, y entonces Él estaba hablando, todos se maravillaban de su doctrina, pero resulta que había en la sinagoga un hombre que estaba poseído, dice Marcos, por un espíritu impuro. Y ese hombre comenzó a gritar diciendo: ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? Le gritaba al Señor Jesús, pero era obvio que no era la persona en sí, sino el espíritu que estaba en esa persona, que era un espíritu impuro señalado, o sea que era el demonio.
has venido a perdernos, le dice, te conozco, tú eres el Santo de Dios. Jesús le mandó, cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Es decir que el Señor Jesús, ¿no?, hizo una acción de exorcismo, ordenándole a ese espíritu que saliera. Y es lo que hacen nuestros sacerdotes en el nombre y con el poder del Señor Jesús, pues hacen también estas acciones de exorcismo. Y el exorcismo es uno de los sacramentales de la Iglesia Cristiana Católica. También podemos mencionar cuáles son los efectos que nos dan los sacramentales, porque los sacramentales también nos dan un beneficio para cada uno de nosotros cuando lo utilizamos. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver lo que son los efectos que tienen los fieles estos sacramentales. La obtención de gracias por la intervención de la Iglesia. Nosotros obtenemos gracias que a través de la Iglesia obtenemos de los sacramentales. El perdón de los pecados veniales. Los fieles experimentan sentimientos de arrepentimiento, alientan a realizar actos de caridad, también nos ayuda a poder ayudar al hermano. El uso de estos sacramentales perdona todo o parte de la pena temporal debida por los pecados pasados. Las indulgencias también suelen acompañar el uso de los sacramentales y nos obtienen gracias temporales y son convenientes para nuestra salvación. Es decir, que aquí vemos muchos efectos que tienen los sacramentales por intervención de la Iglesia, cómo obtenemos esas gracias, arrepentimiento, es decir, nos ayuda a estar más cerca de Dios, como hemos dicho. Los sacramentales nos permiten ayudar a estar más cerca de Dios y también nos prepara para los sacramentos, porque por ejemplo, cuando uno hace un rosario, el rosario permite estar a la persona en un estado espiritual para poder recibir los sacramentos. Así, cuando uno está en una procesión igualmente, la procesión es un sacramental que nos permite también a poder ahondar más en lo que es el camino de la iglesia peregrina de que camina hacia el reino de los cielos. Entonces los sacramentales nos permiten y nos ayudan a nosotros espiritualmente para poder ser mejores personas, mejores cristianos, y tener una vida espiritual mucho más cercana a Dios. Entonces, por eso es que el uso de los sacramentales es importante, porque nos permiten y nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual. Sí. Y de hecho, cabe señalar que el utilizar los sacramentales no es una obligación. De hecho, no es una obligación. Es decir, la Iglesia no manda que utilicemos el agua bendita, no manda que nosotros nos hagamos la señal de la cruz como una obligación. Si nos pone la siguiente lámina, señor director, pero lo que sí es importante que nosotros entendamos, ¿no?, es que los sacramentales son muy importantes en nuestra vida como cristianos católicos. ¿Por qué? Porque son una forma de estar en comunión con Dios. Ese es el valor de los sacramentales. Nos permite estar en comunión con Dios y además de estar en comunión con Dios, ¿sí?, nos da la oportunidad de hacer uso de los dones que el Señor nos da. Nos permite estar en comunicación con Dios y nos permite utilizar los dones que el Señor nos da. Entonces, no es obligatorio utilizarlos, pero ¿qué cristiano católico no quiere utilizar los sacramentales, sabiendo que es una forma de acercarnos a Dios? Por ejemplo, el hermano Ronaldo hace un momentito señaló que uno de los sacramentales son las procesiones. Entonces, si usted va a la procesión de Don Bosco, ¿verdad?, y usted comienza con el amigo o la persona que va con usted, o las personas que van con usted a lo largo de la procesión de Don Bosco, a hablar de política, a hablar de asuntos familiares, de asuntos de otras relaciones con otras personas, pues usted no está haciendo uso del sacramental de la procesión. Porque ir caminando por la procesión y no ir orando, meditando, ¿no?, en contacto con Dios, pues no es hacer buen uso del sacramental. Y usted pierde esa oportunidad tan especial, ¿no?, de ir conversando con el Señor,
de ir solicitando la acción intercesora de San Juan Bosco, de la Virgen María, la cual él amó tanto, ¿no? Y poner sus dificultades en manos de él, darle gracias a lo largo de la procesión, darle gracias por las cosas que han pasado en el último año. Esa es una forma correcta de apreciar y de utilizar este sacramental, porque recuerden lo que les he dicho, nos acercan a Dios y también nos permiten recibir sus gracias. Muy bien, hermanos, vamos a una segunda pausa. Y hermano Ronaldo, no nos han llamado los hermanos, sí, parece que están como poniendo mucha atención a lo que son los sacramentales, pero no quieren conversar con relación al tema, por favor. Así que los invitamos a que nos llamen. Ya regresamos, no se separen del canal. Ya estamos con ustedes, hermanos, nuevamente en su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos conversando sobre los sacramentales. Ya le hemos informado cuáles son los sacramentales, qué tipo de sacramentales hay, cuáles son los sacramentales de cada uno de los tipos o grupos de sacramentales. Ahora vamos, con la ayuda del hermano Ronaldo, a entender cuál es la diferencia entre un sacramento y un sacramental. Vamos a continuar tocando este tema y vamos a la siguiente lámina para que vayamos viendo un poco lo que es la diferencia en cuanto al efecto de los sacramentos y sacramentales. Los sacramentos actúan ex opere operato, es decir, tienen eficacia por el hecho de ser un acto del mismo Jesucristo. Ya, como hemos dicho, los sacramentos los instituyó Jesucristo, por tanto ellos tienen la acción de los sacramentos son por el acto del mismo Jesucristo. El sacerdote o quien realiza o suministra es solo instrumento, pues Jesucristo es quien actúa. Es por eso que siempre decimos que cuando se hacen los sacramentos, el sacerdote lo que hace es que es un instrumento de Jesucristo, que hace en el momento, por ejemplo, que se hace la Eucaristía, en ese momento está representando a Jesucristo. Quien actúa en ese momento es Jesucristo, y así es con todos los sacramentos. Es Jesucristo, es quien actúa. Pero en el caso de los sacramentales, obran ex opere operantis ecclesiae, es decir, que actúan por medio de la misión mediadora que posee la Iglesia, por la fuerza de intercesión que tiene la Iglesia ante Cristo, que es su cabeza. Como he dicho, Jesucristo instituyó los sacramentos, Jesucristo creó la Iglesia católica, fundó la Iglesia, y Jesucristo le dio poder a su Iglesia. Y por tanto, por ese poder que tiene la Iglesia, es que actúan los sacramentales. Los sacramentales actúan por el poder de la Iglesia, cuando se hace una bendición, cuando se hace un exorcismo, cuando se hacen procesiones. Todo eso son efectos que se hacen a través de la Iglesia. Vamos a la siguiente lámina para ir desarrollando más. Tanto los sacramentos como los sacramentales, todo esto que hemos mencionado, tiene la misma finalidad, que es lograr la santidad, tanto los sacramentos como los sacramentales. Sin embargo, la diferencia entre ambas es que por medio de los sacramentos la santidad se logra directamente, mientras que los sacramentales nos preparan y allanan el camino para lograrla. Ambos santifican nuestra vida, llevándolos hacia un encuentro con Dios nuestro Señor. Acá es importante recalcar esta diferencia, es decir, que recibimos con los sacramentos la santidad directamente, pero los sacramentales nos preparan para ello. Y es como ya he mencionado, y ya hemos mencionado, por ejemplo, en los sacramentales de lo que es la procesión nos debe ayudar a entender ese camino de esa iglesia peregrina, acompañado de la Virgen, del Santo Patrono, de todos los hermanos que caminamos hacia el reino de los cielos. Y por eso es que debemos hacer buen uso de eso. Y ya el hermano César lo ha comentado, que muchas veces nosotros desperdiciamos ese momento y empezamos a echar cuentos. Y eso es lo que pasa muchas veces en las procesiones. Así que, hermanos, si usted quiere hacer un buen uso de ese sacramental, hay que meditar, orar, cantar, alabar a Dios,
saber de que ese sacramental hay que utilizarlo de la mejor forma. Igualmente, cuando hacemos un rosario, el rosario hay que dice, se medita los misterios de la vida de Jesús. Ahí hablamos de la vida de Jesús, todos los misterios de la vida de Jesús. Y si uno medita, uno hace buen uso del sacramento del rosario, porque a veces pasa que se hace el rosario, pero se hace tan a la corrida y no lo meditamos. Hay que meditarlo para también hacer buen uso y nos permite y nos ayuda a poder también a recibir los sacramentos, es decir, nos preparan espiritualmente como personas para poder acercarnos al sacramento de una manera mucho más preparado. Entonces esos sacramentales son importantes que lo utilicemos como cristianos porque nos permiten a nosotros ser mejores cristianos, verdaderos cristianos y estar en sintonía con Dios. Algo muy importante que también hay que recalcar, que posiblemente los 10 semanas nosotros estemos ocupados, muy ocupados y solamente podamos ir los domingos a la iglesia. Los sacramentales nos permiten, por ejemplo, cuando hacemos el rosario, 10 semanas, aunque no vayamos a la iglesia, nos permite estar en presencia, en sintonía con Dios. Y también ese uso bueno de los sacramentales, cuando en un momento por razones de tiempo no podemos estar en el templo, no podemos estar en la Eucaristía, sí, pero sí podemos estar en la presencia de Dios a través de los sacramentales. Sí. En el numeral 1670, 1670 del Catecismo de la Iglesia Católica nos ahonda un poquito más sobre la diferencia y las bondades de cada uno de estos, los sacramentales y los sacramentos. Si el señor director nos pone la lámina, nos daremos cuenta entonces, ¿verdad?, que en este numeral 1670 nos señala que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo, porque eso es potestativo de los sacramentos, ¿verdad? Pero, de hecho, sí, a través de la oración de la Iglesia nos preparan a recibir al Espíritu Santo. Recuerden que los sacramentales son y se dan por acción de la Iglesia, y a través de la Iglesia nosotros recibimos al Espíritu Santo, y también nos facilitan el hecho de cooperar entonces con la Iglesia. Tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. Muy buenos días. Muy buenos días, hermano Manuel, de acá del corregimiento nuevo de Don Bosco, Villatocumen. Yo tengo 95 años, mi esposa tiene 94. Los estamos escuchando aquí sobre el sacramento y los sacramentales. No estamos muy empapados del asunto, pero quisiera, la idea mía es que nosotros, para que sepan que nosotros escuchamos mucho el Canal 5, acabamos de rezar el rosario, todos le rezamos mucho al rosario, nos encomendamos a Dios. La idea es esa. Ahora, sí nos estamos empapando mucho de lo que es, cómo se distingue el sacramento y los sacramentales, lo estamos escuchando. Nos gusta mucho este programa porque estamos necesitamos sobre todo la bendición de Dios para que nos dé salud, especialmente al señor Manuel y mi esposa Josefina. El 1 de marzo de ese año, el marzo ese que viene, cumplimos 70 años, 7 años de casados, y estamos siempre pegados a Dios aquí, los escuchamos a ustedes. Eso es lo que yo quería expresarle a ustedes y seguiremos escuchándolo. Muy buenos días y gracias por escucharme. Señor Manuel y señora Josefina, gracias por ser católicos practicantes, un ejemplo para todos nosotros los cristianos católicos, ¿verdad? Esto ellos son testimonios vivientes de lo que debe ser un cristiano católico. Miren la cantidad de años unidos que van a cumplir ahora el 1 de marzo, 70 años. Y el hermano Manuel nos ha señalado que hacen el rosario. Es decir, el hermano Manuel no sabía que eso era un sacramental y ahora lo sabe, y con más razón pues va a hacer el rosario, ¿verdad? Puesto que ya él conoce, que no solamente conoce las bondades del rosario, sino también que es un sacramental. ¿Ve qué interesante, hermano Ronaldo, no? Definitivamente. Así es, por eso este tema que hemos dado de los sacramentos y sacramentales, para que entiendan cuál es la diferencia y cómo nosotros lo utilizamos y cómo los sacramentales nos ayudan
en el bien de nuestra espiritualidad. Pero también tenemos que ver que hay objeciones en cuanto a los sacramentales. Vamos a ver la siguiente lámina y claro, nuestros hermanos no católicos piensan que cuando nosotros hacemos uso de los sacramentales, piensan que nosotros los consideramos como amuletos que se usan como superstición. Y muchos de ellos nos critican porque utilizamos estos sacramentales y decimos que esos objetos tienen poderes mágicos. Entonces, estas iglesias, otros grupos sectarios, no conocen el verdadero significado de los sacramentales. Porque, mire, primero algo muy importante, hermano. Lo otro, en ningún momento hemos dicho que los objetos o todas estas cosas tienen un poder propio. No, lo otro, hemos dicho que a través del poder de la iglesia, que es el que fundó Jesucristo, es que todos estos sacramentales son administrados. Sin embargo, utilizan algunos sin saber. Mira, y algo muy importante, ellos utilizan sin saber estos sacramentales. Por ejemplo, ellos bendicen a las personas, bendicen a los alimentos, bendicen a las casas, bendicen a los carros. Muchos de estos pastores se los ha visto bendiciendo todo esto, sin darse cuenta. Y también utilizan, incluso en los logos de sus iglesias, utilizan la cruz. Es decir, los hermanos sectarios y los hermanos no católicos, las iglesias protestantes, hacen uso de los sacramentales y ellos no se dan cuenta de eso. Entonces, pero cuando es la iglesia católica tienden a criticarla. Por tanto, hay que estar claro en esto. Nosotros no estamos diciendo que todo esto son cosas de poderes mágicos. No, nosotros hemos dicho claramente que es por el poder de la iglesia que estos sacramentales que actúan a través de la persona y nos ayudan a estar más en sintonía y cercanía de Dios. Así que esta objeción no tiene ni pie ni cabeza, porque realmente lo que pasa con estos hermanos es que no entienden qué significan los sacramentales. Sí, y es por eso, hermano, que usted como cristiano católico debe tener claro qué son los sacramentales, como ya le hemos mencionado. Y vemos en la siguiente lámina, hermanos, que los sacramentales, pues nosotros los utilizamos y vamos a seguir utilizando con mucha fe y con mucha confianza, ¿verdad? Porque ya hemos señalado que son objetos, instrumentos, acciones que vienen de la iglesia, que la iglesia nos ofrece y que nos van a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque nos llevan a recibir el don los dones del Señor y también nos acercan espiritualmente a Él, aumentando la efectividad y la práctica de la vida cristiana. Debemos también tomar en cuenta, hermanos, que los sacramentales pues no van a reemplazar a los sacramentos. Son dos cosas totalmente diferentes, como ya se las hemos señalado, pero que los sacramentales complementan la acción de los sacramentos en el sentido de practicar en forma ya material lo que es la vida del cristiano católico, tal como nuestro hermano Manuel, que nos llamó hace un momento, ¿no? Ellos hacen el rosario todos los días. El rosario es un sacramental y el rosario nos acerca a la Virgen y nos acerca a Dios. Sí, y vamos a la siguiente lámina para algo muy importante de esto de los sacramentales, es que recuerden que los sacramentales nosotros también como cristianos debemos experimentar un proceso de conversión verdadera. Es decir, los sacramentales van a actuar y van a ser muy beneficiosos para nosotros en la medida que nuestra conversión sea verdadera, para que los sacramentales sean efectivos y nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, ya que mediante ellos nos acogemos a la misericordia de Dios. Es decir, nosotros como personas católicas, nosotros debemos, para poder utilizar correctamente los sacramentales, también nuestra vida espiritual, nuestra conversión debe ser verdadera. De esa manera, los sacramentales tienen ese efecto muy importante en nosotros para poder ser mejores cristianos. Bien, hermanos, hemos llegado así al final de su programa. El tema de hoy, pues estamos segurísimos que les ha servido a ustedes para ilustrarlos y para conocer que los sacramentales son cosas que nosotros utilizamos a diario, ya sea en forma material, en forma espiritual. Ya hemos enlistado los sacramentales que la iglesia nos ofrece
y que a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por el mismo Señor Jesús, los sacramentales son acciones materiales o no que han sido instituidas por la Iglesia a lo largo de su historia como forma de vivir la vida cristiana, católica y de estar cerca de recibir los dones del Señor. Así que recuerden que ustedes pueden profundizar de estos temas utilizando nuestros libros, temas candentes de la Iglesia Católica. Si quieren conocer mucho más de la Virgen, les recomendamos un librito que consiguen en todas las librerías católicas. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, que trae temas interesantísimos que todo católico debe conocer con relación a la Virgen, y también profundizar otros temas que nosotros desarrollamos en el programa con nuestro libro Custodia de la Fe. Recuerden utilizar la Biblia cristiana católica, que sea cristiana católica, ya se lo hemos dicho en otros programas, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Igual, si quieren estar en contacto con nosotros, ¿verdad?, pueden escribirnos a nuestro correo sempergaudens90@gmail.com, sempergaudens90@gmail.com. Sí, y también puede seguirnos a través de nuestro Instagram, sempergaudens. Allí vamos a estar subiendo artículos que tienen que ver con apologética y defensa de la fe y estos programas que hemos dado. Así que es muy importante que nos sigan a través del Instagram. Bien, hermanos, entonces ya finalizando el programa, pues no nos queda más, hermano Ronaldo, que decirle y desearle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.